meditando en los refranes. ¿Cuántos saben qué es un refrán? Ahora todo el mundo sabe qué es un refrán, pero también hay frases que son bien célebres. Y yo había escuchado esta frase ya por mucho tiempo. Y dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Dígaselo al que tiene la par ahí. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso es muy importante que nosotros sepamos la historia nuestra, sepamos la historia de nuestros abuelos, que indaguemos, si todavía tenemos a los abuelos vivos, indaguemos quiénes fueron sus papás, de dónde vinieron, qué hacían. ¿Saben por qué? Porque no solamente para darnos cuenta cuál es nuestro trasfondo, sino hay cosas que quizá nuestros abuelos hicieron que nos amarraron, o como decimos nosotros, que nos ataron. No sabemos, entonces es importante que nosotros sepamos nuestra propia historia. A veces sabemos más de la historia de otra gente que de la propia historia nuestra. Así que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que la historia ha marcado a la humanidad. La historia ha marcado desde el principio. Si no tuviéramos nosotros la Biblia, no supiéramos la historia nuestra. Ahí está, si usted quiere saber el principio y el final de todo este asunto que se llama vida, tierra, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero todo, dice que todos esos ejemplos que quedaron ahí plasmados, la vida de Abraham, la vida de Adán, la vida de Josué, la vida de Jesús, dice que todas esas historias quedaron ahí para que nosotros las tomemos como ejemplo, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. La palabra dice que nosotros debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Entonces yo le aconsejo a usted que si quiere saber su historia del principio a fin, en estrellarse con otro carro o estrellarse con un poste. Pero muchos de nosotros creemos que podemos manejar esta vida sin la luz y el entendimiento de Dios. Y nos estamos dando cada golpe y cada golpe. Me permiten empezar con algo divertido. ¿Verdad? En mi pueblo contaban eso. Dice que había un borrachito, ¿verdad? Que iba bien borracho, ¿verdad? Y iba caminando borracho y decía, disculpe. Y otra vez, y volvía a topar y dice, disculpe. Y llega otra vez y disculpe. Entonces mejor se hace a un lado y dice, voy a esperar que pase el desfile. Y llega dándose golpes contra el mismo poste. Pero muchas veces nosotros así andamos en la vida, golpe tras golpe, y no queremos abrir los ojos. Por eso es muy importante, si usted algún día el Señor le permite ir a Europa, aquí tenemos hermanos que han ido a Europa, le pueden hacer la lista, mire, móntese aquí, vaya allá, pida un café americano, no lo pida negro, todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Es cuando alguien que conoce se los deja saber a usted. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos y que nosotros nos llenemos del conocimiento que está en la palabra. Amén. Porque nosotros muchas veces estamos muy dados a hacernos una idea. La mayoría de nosotros tenemos es una mala costumbre de hacernos una idea de alguna persona o de algún país o de alguna ciudad basado solamente en lo que hemos oído o en lo que hemos visto de lejos. Muchas veces criticamos a la gente solamente por cómo se ve o cómo se vistió, ¿verdad? Y nos tenemos una autoidea, no, ese es un amargado, no, ese es un mentiroso, no, ¿verdad? Pero ni siquiera hemos tenido la cortesía tal vez de saludarnos o sentarnos
a tomar un café. Entonces no podemos nosotros formarnos una idea de algo o de alguien, porque muchos dicen, uy no, qué miedo viajar a esta ciudad o viajar a este país porque la violencia, pero es lo que oímos, pero realmente cuando uno se da cuenta de lo que se está perdiendo nada más por haberse autoformado una imagen falsa, ¿verdad? Sin haber conocido realmente el lugar. Yo no podría hablar mal de Costa Rica, ni hablar bien, porque yo nunca he estado. Se ve muy bonito, hay unos dicen es hermoso, hay otros dicen no, hay mucho peligro. Yo no podría decir nada, yo no puedo hacerme una idea de lo que nunca he estado ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender esto bien, bien claro. Si nosotros no conocemos a Dios, vamos a tener problemas, aunque es el mismo Dios que yo le sirvo y que usted le sirve, pero si usted no lo conoce, no conoce sus virtudes, va a tener muchos problemas de vivir la vida cristiana. Amén. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Amén. Hoy vamos a ver, este mes vamos a estar viendo características, virtudes, yo no sé cómo usted quiera llamarle, de nuestro Dios que quizá las estamos pasando por alto. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta de conocer a Dios. Vamos a leer en el Salmo 48, en el versículo 3, dice lo siguiente: en sus palacios Dios es conocido por, dígalo fuerte, ¿cómo es conocido? Dice que Dios es conocido por refugio. ¿Cuántos sabían que una de las virtudes de Dios es que Él es conocido como refugio? Es algo en lo cual nosotros debemos de poner mucha atención cuando oímos. Porque imagínese que usted viene aquí por primera vez a la iglesia y dice, no, es que ahí hay una persona que es conocida, que es ladrona. Entonces usted dice, uy, entonces dejo mi billetera en la casa y guardo mi celular, ¿verdad? Porque cuando alguien es conocido por algo, ya uno dice, ¿verdad? Pero uno no puede formarse una idea sin antes conocerlo. Entonces, si yo le digo a usted, mire, los antiguos, los antepasados decían que Dios en los palacios, o sea, en los reyes, los príncipes, las doncellas que se sentaban a la mesa, dice que hablaban acerca de algo y decían, Dios es un refugio. Porque eso era lo que se oía en los palacios. Dios entonces, dicen, es conocido como refugio. ¿Cuántos de ustedes se han refugiado en Dios? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ahí viene la tormenta y sale corriendo y ¡bum!, se refugia en Dios? ¿O cuántos dicen, ahí viene la tormenta, ¡ay!, se pone a llorar porque se va a mojar? Porque muchas veces no sabemos que Dios es un refugio, es conocido como refugio, pero tenemos que conocerlo, tenemos que probarlo, a ver si es cierto. ¿Qué es un refugio? En primer lugar, un refugio, número uno, es un lugar seguro. Dígale al que tiene la paz, un refugio es un lugar seguro. Un refugio es como estos edificios. Cuando aquí pegó el huracán, ¿se acuerdan? Que se inundó toda la Main Street. Estas instalaciones sirven como refugio.
aquí dormían las personas, aquí les daban de comer, aquí les pusieron camas, aquí les dieron blankets. Ellos tenían todo lo que necesitaban mientras sus casas estaban inundadas. Eso es un refugio. Cuando viene una tormenta, cuando sufrimos alguna calamidad en nuestros países, dice, hay gente en los refugios. Entonces nosotros tenemos que entender que si hay una enfermedad, que si hay un problema, que si hay una necesidad, si tienes hambre, si tienes sed, si necesitas algo, refúgiate. Busca ese refugio, porque Él es conocido como refugio. Busca ese lugar seguro. Es importantísimo esto, porque en los refugios hay protección. Dígale al que tiene a la par, es seguro, hay protección. Es seguro y hay protección. Pero lo más importante aquí es que es un escape. Usted huye hacia ese refugio. No lo hacemos al revés. Porque yo recuerdo, y esto ya se los he dicho, yo creo que ya los tenemos ya hasta cansados, que cada vez a mí me gustaba jugar soccer, patear la pelota. Y yo creía que era Ronaldo o Messi. Y le metía aquellas patadas a la pelota y ¡pah! Le pegaba un vidrio y lo quebré. ¿A dónde creen ustedes que era el primer lugar hacia donde yo corría? A esconderme, porque si mi papá se enteraba que yo había quebrado una ventana, era peor. No solo había que pagarla, sino yo también la tenía que pagar a golpes. En lugar de ir a buscar refugio a mi casa, con mi padre, yo lo que hacía era huir. Y esto suena muy familiar con nosotros, porque cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros fallamos, huimos de la presencia de Dios en lugar de ir corriendo a refugiarnos a ir y decir, cometí un error, fallé, me vengo aquí porque lo que viene es duro, lo que viene es difícil. Y si huyo de Dios va a ser más difícil. Mejor me acerco a Dios como un refugio. Pero para eso nosotros tenemos que conocerlo, haberlo probado. No podemos nada más decir, sí, Dios es un refugio, pero usted nunca se ha refugiado. ¿Cuántos en alguna oportunidad han tenido que dejar su casa por 1 o 2 días e ir a un refugio? Es importante que nosotros entendamos, conozcamos que Dios es un refugio y es un escape. Amén, lo creo. El mundo puede girar al revés si quiere. Amén. Las deudas pueden subir a su máximo nivel. Aleluya. La enfermedad puede decir, el doctor puede decir lo que quiera. Aleluya. Si usted quiere escaparse de eso. Amén. Porque si no, usted no va a poder ni dormir de tanto pensar, ¿y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo hago para curarme? ¿Y cómo hago para esto? ¿Y cómo hago para el otro? Entonces usted se va a llenar de un estrés que al final usted le va a dar un ataque cardíaco, le va a dar algo en su cerebro, y usted en lugar de ponerse mejor se va a poner mal, peor. Por eso es importante que cuando la tormenta recia, que cuando las cosas van de lo peor, uno diga, no, necesito escapar un momento de eso, necesito paz, necesito un refugio, porque la tormenta está fuerte, el frío está aumentando. Ahí tenemos un refugio, ese escape. Eso es lo que dice el Salmo 48:3. Vamos a ir a conocer un poco de historia. Esto se lo dijo Dios primero a Moisés y fue escrito en Números, pero vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 20, para que usted tenga una idea. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio
¿Lo tienen? Si no, léalo conmigo, dice, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Siguiente. Dice, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, dice, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. El siguiente dice, si el vengador de la sangre le siguiere, dice, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Siguiente, dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Eso. 6. Cuando llegaron a la tierra prometida, y le dijo entonces, aquí está hablando con Josué y le dice, mira, lo que has conquistado ahora vas a hacer una cosa. Necesito 3 ciudades de este lado del Jordán y necesito otras 3 ciudades de este otro lado del Jordán. Y esas ciudades van a ser ciudades ¿de qué? De refugio. De refugio. Dice, por si hay algún homicida o alguien mató a alguien por accidente, va a huir allá. Y ahí va a estar. Y va a llegar y le va a decir al sacerdote, yo cometí esto y esto y esto. David dice que se había puesto así, en el puro hueso, mientras no confesaba su pecado. Estaba flaco. Muchas veces nosotros, por no confesar nuestro pecado, estamos así flacos, secos. Es importante que cuando llegamos a la presencia de Dios, uno le dice a Dios, mira, quebré la ventana. El Señor le dice, ven. Un abrazo. ¿No me cree? Pregúntele al hijo pródigo. Se llevó toda la plata, toda su herencia, la malgastó y su padre, dice, lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y no solo lo estaba esperando con los brazos abiertos, mató el cabrito más engordado que tenía, le puso un anillo, le cambió la ropa. Así espera Dios a sus hijos, a nosotros. Así nos espera Dios. Fallaste, todos fallamos. Te tropezaste, todos. David tropezó. Y dice que su corazón era conforme al corazón de Jehová. Dice, así estaba yo, dice David, seco como una pasa, mientras no confesaba mi pecado. Y entonces dice que cuando este homicida llegaba a aquella ciudad, ahí iba a estar, escuche, hasta que muriera el sumo sacerdote. Entonces su accidente, su pecado se acababa. Podía regresar a su ciudad, ya no lo iban a matar. Hace 2000 años, nuestro gran sumo sacerdote fue cambiado. Nosotros ya no hay ningún pecado por el cual nosotros vayamos a morir, porque todos los pecados fueron pagados en la cruz a precio de sangre. Tenemos a dónde huir. Dios es conocido como refugio. Si cometiste un error, no huyas de la presencia. Busca la presencia. Muchas veces nosotros buscamos refugio en lugares o con cosas o haciendo hábitos que no son correctos. Cuando las cosas van mal, cuando estamos cargados de problemas, la mayoría de hombres lo que hacen es ir
y se refugian porque les hace olvidar sus penas. Muy importante a quién buscamos, a dónde nos vamos a ir a refugiar. Amén. Gloria a Dios. Muchos cargados de problemas, vacíos, con necesidad de amor, se refugian en las drogas. Ahí encuentran paz momentánea mientras están en los efectos de las drogas. Eso les da paz. Pero esos refugios, en lugar de darnos o ayudarnos a nosotros para volver a levantarnos y poder volver a ser productivos o volver a sentir el deseo de vivir esos refugios, no aprendemos nada. Refugiarnos en el alcohol, no aprendemos nada. Refugiarnos en los vicios, no aprendemos nada. Amén. No nos enseña nada, no nos queda absolutamente nada. Esos refugios lo que hacen es empeorar nuestra situación. Y muchos de nosotros lo hacemos. Cuando las cosas van mal, en lugar de ir a buscar a Dios, tratamos con nuestras propias fuerzas de arreglar la situación. Porque tenemos un conocimiento de Dios un poco disturbiado. Yo no sé a quiénes ustedes han estado escuchando. ¿Qué le dijo Dios a Eva? ¿A quién has estado escuchando? Amén. Gloria a Dios. Amén. Siempre es algo muy distinguido del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dices que yo no sé cómo trabaja el Espíritu Santo, yo no sé cómo habla. Fácil, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Si usted va a hacer algo que no puede contárselo a su esposa o a su esposo, o no puede contárselo a su pastor, eso no es la voluntad de Dios. Amén. Eso es. Eso no es la voluntad. Amén. Gloria a Dios. Algún negocio que usted quiera hacer, Amén. consúltelo con su esposa, consúltelo con su pastor. Porque imagínense que venga uno de ustedes y me diga: pastor, tengo ganas de serle infiel a mi esposa. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Yo con esto mismo le daría por la cabeza. ¿Verdad? Y no nos hagamos como dice, no le demos tantas vueltas. Amén. Si usted está haciendo algo a escondidas, eso no es la voluntad de Dios. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no es para decir soy perfecto, yo no fallo, yo no tengo necesidad, yo no tengo debilidades, o el pastor habla porque él camina en las nubes. No, hermanos. Amén. Amén. Gloria al Señor. A mí también me da hambre, a mí también me da sed. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero porque tengamos alguna necesidad o porque tengamos hambre, hermanos, no debemos de comprometer Amén. la integridad Amén. Gloria a Dios. del llamado que Dios nos ha hecho. Así es. Pablo dijo: sé comportarme cuando tengo, sé comportarme cuando no tengo, Amén. sé comportarme cuando estoy enfermo, sé comportarme cuando no estoy enfermo. Amén. Gloria a Dios. Porque si estamos como la onda del mar, o si hacemos como aquel que por hambre vendió su primogenitura y después dice que la quería recuperar, y aunque lloró, no más. Amén. La
única forma segura que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra. Yo no sé si usted la tiene escrita o su palabra se enciende. La abre o la enciende. No me importa. Ábrala o enciéndala. Pero léala. Ahí usted va a conocer a Dios. Ahí usted va a saber cuáles son las virtudes de Dios. No podemos juzgar a Dios sin haberlo conocido. No podemos decir, yo no voy a la iglesia porque todos los cristianos son aquí, son allá. Los cristianos pueden ser aquí y allá, pero Dios no es así. No hay iglesia perfecta. No hay pastor perfecto. No hay hermano perfecto. ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Cuántos de ustedes no se agarraron con sus hermanos? La iglesia, hermanos, no vengamos creyendo que aquí todos están sanos. Dice que en la iglesia, dijo Jesús, yo no vine a buscar a los que están sanos, yo vine a buscar a los que están enfermos, porque quiero devolverles la salud. No te formes una idea, una imagen, una forma de iglesia que no existe. A veces hay más necesidades en la iglesia que las que uno mismo tiene. Pero lo importante, como lo vimos la semana pasada, Dios, el Señor, está con nosotros. Y Él no nos va a dejar a medias. Él no nos va a dejar a medias. Lo que Él empezó, lo va a terminar. Pero si nosotros somos como Rubén, cuando Él quiere cocinarnos del otro lado, huimos. Hermanos, el único refugio, y yo quiero que vayamos al Salmo 32. Ya vamos a terminar. Salmo 32, en el versículo 7. Yo quiero que lo lea conmigo, si no lo tiene o si lo encuentra o lo marque, pero vamos a terminar. Dice: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Escucha aquí, este es el refugio en el cual usted tiene que buscar. Este es el refugio que usted tiene que ir. ¿Por qué? Porque en este refugio, aquí nos contesta el Señor. El que escribe el Salmo dice: tú eres mi refugio. Pero en ese refugio dice el Señor: te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mientras estamos en ese refugio, Dios nos va a enseñar. Dios nos va a hacer entender y nos va a decir: vea, es por aquí. Camina por aquí. Quiero bendecirte, te voy a restaurar, voy a levantarte, pero es por aquí. Aquel por el camino donde tú ibas no es por aquí. Dios nos va a hacer entender. Y vea, a las buenas o a las malas. Dígale al que tiene a la par. Aproveche, si tiene al esposo o tiene a la esposa, aproveche, dígale: Dios te va a hacer entender. A las buenas, aproveche. Aleluya. Dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados. ¿Sabe qué es el cabeza? La rienda. No se ha montado en un caballo.
Amén. ¿Cuántos los ha votado? Bien bueno. Dice que el caballo y la mula no tienen entendimiento, entonces el hombre, o sea nosotros, le ponemos rienda y le metemos un hierro entre los dientes y le decimos al caballo, por aquí. Dígale, a las buenas o te pone freno el Señor. No nos conoce el Señor, nosotros no lo conocemos a Él, no nos conoce, dice, porque si no fuera así, no se acercan a mí. Si no lloras, si no tienes hambre, si no tienes frío, no vas a buscar refugio. Así que prepárate, porque la calabacerita que se le hizo aquí en la cabecita a Jonás, en un día creció y en un día se secó. Si no entiendes, algo va a hacer el Señor. Y hoy te está diciendo la situación en que estás, la situación en la que estás pasando. Dice, yo quiero que vayamos y terminamos con esto. En Primera de Samuel 2:2. Primera de Samuel 2:2. Dice en Primera de Samuel 2:2. Aquí es Ana. ¿Saben quién es Ana? Ana era estéril, no podía tener hijos. Y el esposo tenía a Ana y tenía dos mujeres. Imagínense qué lío. Eso, las mujeres no es el problema. Imagínense dos suegras. No creas. Tiene la bendición. Ríase, hermano, que hay gozo en el reino de Dios. Pues Ana era estéril, pero Penina tenía hijos. Y vean lo que Ana va y se refugia en el Señor y llora con el Señor. Pero saben una cosa que no sabemos, y es que dice, Dios no le había permitido a Ana tener hijos. No era Penina, no era el diablo, sino Dios no le había permitido. Así que no le echen la culpa al diablo todo el tiempo. Porque a veces somos como caballitos o como muletas, con freno. Amén. Así es. Si no, no nos acercamos. Amén. Si no, no nos acercamos. Y mientras más huyas, más arrecia la tormenta. Santo. Por eso te digo, puedes apagar el fueguito con alcohol, con drogas o con cualquier otro refugio, pero se va a poner peor el asunto. Es mejor que dejes tirado todo y huyas y escapes y encuentres una ciudad que es la ciudad de Dios, el refugio donde Él te va a hacer entender, donde vas a aprender por dónde tienes que caminar. Pues Ana tiene a su hijo después de un año y vean lo que escribe, le hace hasta un cántico. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha contestado alguna oración? Amén. ¿Y le escribiste una canción? No, el cántico no está del corazón, no de la adoración. Ana no solo le dijo, te voy a dejar aquí a este niño, sino viene y le escribe una canción. Empieza a preparar las letras cuando el Señor te sane. Santo. Aleluya. Le vas a escribir una canción. Dice Ana, la que no podía tener hijos, y Dios le permite a uno, dice, no hay santo como Jehová. Yo no sé a qué santo le andas rezando, como dice por ahí. Yo no sé a quién tenés de cabeza. No hay santo, no hay Dios como Dios, no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Él es el único, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo las cosas de lo que no se veía. Santo, aleluya. Pero vea, hasta que sufre uno, se da cuenta y dice, no hay santo como Jehová. Prepárate porque lo vas a decir. Amén. Eso es. Dice, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio
como el Dios nuestro. Y le contesta a Penina, dice que porque Penina la tenía majada, le decía, mira, yo tengo hijos y tú no tienes. Y Ana le dijo, no multipliques las palabras de grandeza y altanería. Dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Deja de andar cargando con cosas que a ti no te pertenecen, déjaselas a Dios. Mira, deja botado el refri viejo, la estufa vieja. Si se inundó tu casa, si se está llenando de agua tu casa, sal corriendo de ahí. Entienda, esto es espiritual. Yo no sé en cuántos problemas estás. Sal y escápate. Busca al Dios que es conocido como refugio. Yo le voy a pedir que se ponga de